Hola, buenas tardes o buenas noches. Iniciamos otra edición de Epicentro Argentina, saludando fraternalmente a quienes participan de este programa y agradeciendo la presencia de cada una de las personas e instituciones que hoy nos acompañan. Les cuento que Epicentro Argentina nació mediante un convenio que realizamos con Epicentro Radio Epicentro de México y Fundación Junto al Desarrollo JADE. Eso ocurrió el 4 de noviembre del año pasado. Por lo tanto, ahora estamos cumpliendo nuestro primer año de vida y orgullosos y muy agradecidos de formar parte de la familia Epicentro. Gracias por los auspicios al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, a Togapan, a CEPROC, bueno, a los colegas y amigos en México, muchísimas gracias. Bueno, el apoyo logístico para esta transmisión desde México está en manos de Eric Álvarez y Héctor Paz Díaz. Héctor es el presidente de Radio Epicentro en México. En la producción, aquí desde Argentina, el licenciado Marcelo Piatti. Les recordamos a todos los participantes, a quienes nos escuchan y a quienes nos ven, que pueden escribir sus preguntas por el chat y consultarnos después cuando finalicemos con esta entrevista que vamos a tener ahora, porque realmente es un placer enorme y un honor presentar a un prestigioso profesional y además un gran ser humano que nos halaga con su participación desde México. Él es actualmente secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos del municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, Playa del Carmen. Y el tema es súper interesante. Por favor, estemos todos atentos, porque no es usual que escuchemos hablar sobre él. Cuando yo tuve la suerte de escuchar al maestro que nos acompaña ahora, yo dije, esto tiene que ser más divulgado, además porque nos interesa a todos y porque todos tenemos que participar de esto. Bueno, lo voy a presentar. Buenas tardes, maestro César Orlando Flores Sánchez. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Él tiene un amplísimo currículum porque ha trabajado muchísimo en el tema. Entonces vamos a hacer una reseña resumida como él nos envió. Es ingeniero en ciencias navales por la Heroica Escuela Naval Militar de la Armada de México. Cuenta con la especialidad en Infantería de Marina. Es maestro con honores en prevención de riesgo por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Tiene el título de comisario superior de averías por el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española. Cuenta con diplomados en protección civil y prevención de desastres, en seguridad pública, en seguridad nacional y defensa, cursados en distintas instituciones de investigación y de educación superior. Es profesional asociado en protección civil por el Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada. Es candidato a doctor en Gestión Integral de Riesgo de Desastres en la Escuela Nacional de Protección Civil de Chiapas.
Bueno, en el ámbito profesional, como oficial de la Armada de México, participó en diversas operaciones navales a bordo de las unidades de superficie y en operaciones inherentes a la Infantería de Marina. Fungió como asesor de seguridad y protección en la unidad Mérida y coordinador de protección portuaria para el Código Internacional para la protección de buques e instalaciones portuarias y SPS-CODE en la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Su área de interés e investigación es la reducción de riesgo de desastres y la seguridad nacional. Y ese es el tema que nos convoca hoy. Es autor de los libros Secuestro, el crimen del siglo, cómo evitarlo, Secuestro, manual de prevención y protección civil indispensable para la seguridad nacional. Así también es autor de diversos artículos y publicaciones especializadas. Participa como conferencista en diversos foros nacionales e internacionales de seguridad y protección. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México. Fue director de Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en cuya gestión se distinguió con el Premio Nacional de Protección Civil 2011 al grupo de voluntarios del programa de manejadores de perros de búsqueda y de rescate de la UNAM. Fue director de concertación sectorial de la Dirección General de Protección Civil en la Secretaría de Gobernación. Participó como docente en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en el Diplomado de Mando Policial con la materia Coordinación en Protección Civil al personal de las policías federal, estatales y municipales, y en el Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada en convenio con la UDEFA Sedena. Ha participado en las plataformas global y regional para la reducción de riesgo de desastre en Cancún, Quintana Roo, Cartagena de Indias, Colombia, respectivamente. Fue coordinador general de protección en el estado de Puebla y actualmente es asesor para el Sistema de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México y asesor técnico en EURAIS, voy a decirlo como lo podemos leer, ARICE en México. Y ha recibido hace poco el premio Ramazzini y Carvalho de ACEPROC y la medalla Praveni en Misiones del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Maestro César Orlando Flores Sánchez, es para nosotros un placer inmenso que esté con nosotros, lo reitero, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos hacia el tema, la gestión de riesgo de desastre y su impacto en la seguridad nacional. Ahora te escuchamos, adelante. Bueno, estamos esperando reconexión, a veces esto está, siempre nos pasa algo, algún detallito, ¿no? Ahí está reconectándose, perfecto, ahí te vemos muy bien, adelante, él se está reinstalando, eso nos pasa a veces cuando tenemos que hacer un cambio de equipo. Estamos en emergencia, pero ya está solucionado. ¿Sí? Adelante, Ya. Gonzalo. Hola, me quedé en que me llamo César Flores. No, pero ya estamos de vuelta aquí, a la orden. Gloria, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar compartiendo con ustedes esta plática y nada, emocionado de poder platicar contigo, de verdad. Muchísimas gracias. Yo soy la agradecida porque no siempre podemos estar con personas así de tu talla. En realidad, todos nuestros encuentros de Epicentro Argentina y todo lo que siempre se ve en los otros epicentros es encontrarnos con no solamente profesionales, ¿no? Sino grandes seres humanos que están al servicio, como lo estás, de la seguridad, de la gestión de riesgos, de la prevención y en un cargo muy importante ahora. Así que te vamos a escuchar porque tenemos interés en conocer bien qué es la seguridad nacional y lo que tiene que ver con la reducción de riesgo de desastres y la gestión integral de riesgo de desastres. Bueno,
La seguridad nacional es un término que es muy flexible y que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Se fue fijando cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y era principalmente la defensa militar de un territorio, ¿no? Con el aspecto del manejo de inteligencia, de saber qué era lo que tenía un posible enemigo. Recordemos que el mundo estaba dividido en dos bloques, estaba pues la parte del occidente, que era el capitalismo, y la parte del este, que era prácticamente el comunismo. Y a raíz de la caída del muro de Berlín, se centra más en la soberanía el término de seguridad nacional. Cuando ya no hay una guerra como tal, pero sigue habiendo estertores de la Guerra Fría, y empieza a manejarse en un sistema más evolucionado al término de la economía, ¿no? Y la protección del Estado iba más encaminada a la protección de su economía. Sin embargo, hay otro parteaguas en la historia mundial que después de la caída del muro de Berlín, justamente el 9 de noviembre de 1989, viene el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, y esto hace un replanteamiento para los estudiosos del término, porque no solamente ya se tiene que proteger la economía, sino con vistas a proteger el territorio y los mercados, incluidos ya los mercados, pero contra un enemigo invisible, ¿no? Aquí ya forma parte del terrorismo. Entendiendo que el terrorismo se empieza a gestar como tal en la década de los 70, cuando se financiaban grupos que querían la desestabilización de los países capitalistas principalmente, pero también había acciones que laceraban países detrás de la cortina de hierro. Pero regresando al tema del 2001, con estos ataques terroristas, entrecomillados, hay un replanteamiento del término y se empieza a vivir una guerra asimétrica contra un enemigo que no es visible, y se tiene que volver a replantear el término de seguridad nacional. En México, la seguridad nacional se define a través de un glosario de términos de seguridad nacional que emite el Colegio de Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales, como la protección de los objetivos nacionales. Y ay, perdón, ahí no tiene nada que ver el Estado como político, ¿no? Como ese enfoque de político, ¿o sí? Sí, con un enfoque de Estado, precisamente porque el Estado es quien rige mediante de un plan que debe de ser a largo plazo, a muy largo plazo, cómo debe ser el desarrollo, la planeación de este desarrollo y cuáles son los objetivos nacionales. Y de hecho la definición aquí en México es la protección o la consecución de los objetivos nacionales, ¿sí? Y están dentro de esta parte de los objetivos nacionales, evidentemente se encuentra el desarrollo. El desarrollo, claro, como lo conocemos, el desarrollo sostenible. Sí, sí, sí. Y da una visión de generar el llegar a los objetivos, pero hay que ver cómo vamos a llegar a esos objetivos. Ahora, te escucho. Sí, sí, no, perfecto. Lo que estaba pensando en que el término seguridad también tiene connotaciones, ¿no? Según a lo mejor los países. Me estás hablando del enfoque de México, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en otro país el enfoque no es igual y parte desde otro sector. Habría que ver si eso está también englobado en los ministerios de defensa, por ejemplo. ¿Me podrías repetir, por favor, porque me quedé ahí con... Si está también englobado en los ministerios de defensa o es un marco mucho más amplio. No, la seguridad nacional es un marco mucho más amplio. Justo cuando entramos a conversar un poco, me estabas comentando de los riesgos hídricos que hay en este momento en Argentina y en realidad en todo el mundo.
El tema de la seguridad nacional no se remite nada más a tanques y soldados, a aviones y pilotos, o a barcos y marinos. El término de seguridad nacional envuelve temas tan importantes como la salud. Estamos en un tema de seguridad internacional con el tema de la pandemia. Estamos en un sistema donde la economía es muy importante para el tema de la seguridad de la nación, para que a través de la economía podamos llegar a la consecución de los objetivos nacionales. La educación es un tema de seguridad nacional, la alimentación es un tema de seguridad nacional. Prácticamente todo lo que tiene el manejo del Estado para el desarrollo es un tema de seguridad nacional. El agua, la educación, la niñez, la juventud, la salud, los sistemas de alertamiento son instalaciones estratégicas para la seguridad de la nación. Y es aquí donde se engarza el tema de la reducción del riesgo de desastre. Perdón, por ejemplo, con el concepto de soberanía, ¿no? En cada país. En México, ¿cómo sería en su relación con la seguridad? Soberanía, seguridad. Bueno, la soberanía la podemos entender como el derecho que tiene el propio Estado para poder tener su organización social y política sin intervención de otras instituciones políticas en el contexto internacional. ¿Sí? Es el que yo puedo organizar cómo quiero manejar a mi Estado en el concepto de que el Estado es nación, el Estado-nación es territorio, población y gobierno, y yo tengo el derecho de manejarlo como yo quisiera. De ahí viene la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Esa es la parte de la soberanía, y así está entendida en el concepto nacional. Claro, este concepto es un concepto que viene desde el siglo XX, desde principios del siglo XX, que se crea la última constitución política que hemos tenido, pero ha sufrido variaciones, ha sufrido enmiendas, dirían los gringos, o reformas, como decimos acá, en base al momento político que se vive en el país, de acuerdo al marco internacional. Sin embargo, el Estado moderno sí maneja la autodeterminación del propio Estado para la conservación y manejo de su propia soberanía. Claro, eso es muy importante porque preguntaban también cómo se puede manejar la seguridad, porque gestionarla en realidad, porque también hay un enfoque que tiene que ver con lo delictivo, ¿no? En todo caso, un ministerio de seguridad, acá nosotros estamos viéndolo como que está asociado también a esta situación del delito, cómo lo manejamos. Entonces depende también la defensa civil de ahí, y entonces es también cómo se va concibiendo a veces en la población, pues la población lo asocia, ¿no? Seguridad, inseguridad. No, el concepto de seguridad es excesivamente amplio. El concepto de seguridad es excesivamente amplio, y la definición o la traducción literal del término securus en latín es el que está libre de amenaza, ¿sí? La hemos confundido con el tema de la seguridad pública, y vaya si la confundimos aquí en México, o la asociamos más al término de seguridad pública para la liberación de las amenazas que puede sufrir la población en cuanto a la delincuencia nada más, ¿sí? Claro. Pero el término de seguridad es aplicable, o el concepto de la seguridad es aplicable de acuerdo al enfoque que le estamos presentando. Por ejemplo, hay seguridad internacional, hay seguridad regional, hay seguridad nacional, estatal y municipal para el caso de México, que es la permanencia y la pervivencia del entorno político de esa demarcación, ¿sí? Que engloba muchas cosas, dentro de ellas el propio concepto de seguridad pública,
y el propio concepto de la seguridad ante desastres o de la seguridad ante los riesgos y amenazas que pueden ocasionar un desastre, ¿sí? Los angloparlantes lo pueden manejar como safety para lo que hacemos nosotros y security para lo que hace la policía y en su momento dado las fuerzas armadas. Claro, eso era la pregunta que tengo por acá. Era como tratar de escucharte bien y tratar de discernir bien para no confundir estos términos que en el fondo son casi polisémicos, tienen varios significados según la población los interprete. A veces nos ocurre que no es muy bien comunicado a la población, que es la que tiene que participar también de la seguridad nacional, porque no es solamente, como decías recién, una cuestión estanca en por ejemplo, lo que tiene que ver con la seguridad, ¿verdad? Que deviene de una fuerza de seguridad, sino que la seguridad que tiene que ver con todos nosotros involucrados y protagonistas de ella también, no separándonos. Esto siempre nos ha ocurrido y pasa, ¿no? De decir, bueno, los responsables de la seguridad son los que toman decisión o son los funcionarios de gobierno, pero también somos responsables nosotros. Cuando hablamos en estos términos, como nos estás explicando ahora, Corsario, entonces estamos ya interpretando de otra manera y mucho más claro el término seguridad nacional. Y ahora, como muy bien decías, tiene que ver también, por ejemplo, con lo alimentario. Se habla mucho de la seguridad alimentaria. La seguridad ahora impactada por la pandemia, eso es muy importante también, reciente lo escuché, y creo yo que también vamos por el camino hacia cuál es el impacto de la gestión, en la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Sí, claro. Seguimos. Mira, en el momento en que la seguridad nacional establece que es la consecución de los objetivos nacionales, dentro de Claro. los objetivos nacionales está el manejo del desarrollo. Cuando sucede un desastre, cuando impacta un fenómeno perturbador en alguna parte del territorio, se frena el desarrollo en esa parte del territorio. ¿Y a qué me refiero? Puede destruir plantíos, un desastre, puede ocasionar daños en la infraestructura pública, aparte de la infraestructura privada, puede detener la producción de materias primas para otros productos y puede detener la economía, como hemos vivido en muchas ocasiones en cualquier país, en una inundación, por ejemplo, en un Claro. sismo o en el impacto de un huracán en algún momento o en algún lugar determinado, ¿sí? Entonces el Estado, dependiendo de la organización que tenga para la institución que dé respuesta a estos eventos, tiene que distraer recursos que estaban destinados o predestinados a otras actividades de carácter prioritario para poder atender las necesidades de este territorio con su población, con su gobierno, con su infraestructura, y hace que en una mayor o menor medida el desarrollo económico, social, educacional, de salud, se frene en ese territorio. Ya lo llamaremos por alguna municipalidad, por algún departamento o estado, por el país en general o por una región inclusive, ¿sí? Claro. Por ejemplo, ustedes que manejan el Mercosur, teniendo un evento catastrófico grave que pudiera afectar a los países que integran, a dos de los países que integran el Mercosur, pues tendrían que ayudarse o establecer un sistema mutual para poder sobrellevar los efectos que causara la economía de este conjunto, ¿no? De esta asociación económica que tienen. Y lo mismo pasaría aquí con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo mismo nos pasaría con Centroamérica y lo mismo pasa en la Comunidad Europea. Ahora que estuvieron las inundaciones en Alemania, pues todo el mundo le tiene que entrar, ¿no? Ese es el tema. ¿Y qué recursos se distraen? Aquí
se manejan, que las Fuerzas Armadas tienen planes para, de hecho está en los artículos en algunos artículos de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, que establece que van a auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre. Entonces, sus planes, el plan Marina de la Armada de México y el plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional, están ya adecuados a través de muchos años de experiencia que tienen apoyando a la población para tener una fase preventiva, una fase reactiva y una fase de continuidad de operaciones. Con estos nombres o con otros, pero es lo que realizan las Fuerzas Armadas. Cuando se ve rebasada la demarcación política o la municipalidad o el Estado para apoyar en estas circunstancias a la población civil. Entonces se distraen esos efectivos militares. Antes en México existía el Fondo Nacional de Desastres Naturales, que fue eliminado hace poco tiempo y que ahora es una situación discrecional por parte del gobierno de acuerdo a ideologías y colores. Pero bueno, el caso es que esto obliga a que cada estado y cada municipio cuente con un fondo para poder restablecerse de algún impacto que pudiera sufrir. Claro, eso, ese tipo de cooperación, ¿no? A ver, veamos, binacional, que es más simple, ¿no? Binacional, ¿cómo se protocolariza antes del desastre? ¿Qué se hace antes del desastre? ¿Cuáles son las acciones? Bueno, pues evidentemente las acciones preventivas, las de preparación y mitigación. Vamos a entender que los desastres no reconocen fronteras políticas, ¿no? Hace, no sé, como 17 años hubo una erupción de un volcán en Islandia y se pararon casi 4,000 vuelos en Europa por la nube de ceniza que llegó hasta Europa, ¿no? Aquí hubo algunos temas cuando en el sur del país, cuando hizo erupción el volcán de fuego en Guatemala hace 3 años, ¿sí? Bueno, no te platico de los huracanes que pasan por las islas de Sotavento, todas las islas caribeñas y van cosechando desastres por cada lugar que pasan. Pero Y, los conocemos, o sea, estamos siempre ¿Perdón? enterados de que esas situaciones ocurren, sobre todo en Centroamérica y también cómo impactan en México. Exacto, Eso también lo tenemos siempre en cuenta, lo conocemos. exactamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Si ya sabemos que va a impactar un desastre, pues las agencias de cooperación o los ministerios de Relaciones Exteriores, las cancillerías, deben ya de estar en el entendido de que se tiene que manejar una ayuda por 3 razones fundamentales. Y en México lo sufrimos todos los días. Una, para evitar la migración ilegal hacia los países. 2, para establecer las medidas de cooperación. Y 3, para saber cuáles van a ser las actividades de ayuda humanitaria que van a requerir en caso de que se presente o se materialice este desastre. Sin embargo, muchas veces lo dejamos de lado. La comunidad internacional es muy solidaria en ese sentido. Lo vimos ahora recientemente en Haití, lo hemos visto en las islas del Caribe, lo hemos visto en la participación de los impactos de los tsunamis también hace 17 años en Indonesia, en Japón mismo, pero no se ha socializado o no se ha generado de una manera más formal un protocolo para actuar de manera preventiva. Cabe mencionar que, bueno, de este tipo de desastres que puede generar este movimiento binacional, como bien lo comentaste, pues son de origen súbito, ¿no? Y no hay mucho tiempo para la preparación o para inclusive el alertamiento. Si hay una intervención necesaria Creo que en otro país, no, tengo sí el micrófono abierto, ¿cómo afectaría o no sí, el hecho de que a lo mejor una Fuerza Armada, por ejemplo, vaya y colabore?
Te doy el ejemplo. Mandando, por ejemplo, tiendas de campaña o mandando médicos. Y a veces yo tengo entendido y conozco algún caso de haber sido rechazada esa ayuda por cuestiones que aducían de seguridad nacional. No, no, no es tan así. De hecho, hay unos protocolos de, ay, se me fue el nombre, pero son de Noruega, unos protocolos, te prometo que te doy el nombre más al ratito, donde está el empleo de recursos militares para el apoyo a la población civil. Pero normalmente no hay ningún problema porque son las Fuerzas Armadas de los países las que tienen las posibilidades y las capacidades para trasladar ayuda humanitaria. En el caso mexicano, hemos enviado ayuda humanitaria a Haití 2 veces, a Indonesia, inclusive a Estados Unidos con el huracán Katrina, entraron efectivos militares a la zona de Florida, en Luisiana, en 2005 me parece, llevando ayuda humanitaria y con ese sentido van. No hay alguna restricción que se pueda manejar, aunque algunos países podrían tomarlo, pero dependiendo de la mentalidad de los líderes de esos países, podrían tomarlo como una acción non grata, pero generalmente sí se acepta la ayuda humanitaria. Y te insisto, quienes tienen las posibilidades para poder, llevar esta ayuda humanitaria normalmente son las fuerzas militares. Y claro, claro, acá tengo que Ya me comentarte. enviaron y son las directrices de Oslo. Gracias, Fernando. Oslo, gracias. Te voy a leer algunos saludos interesantes e importantes que tenemos acá, los más relevantes. Elsie, Rebeca, Urcia, Hernando desde Perú. Beverly Hernández Castro, que nos está sintonizando. Margarita Estela Isidro García, de Oaxaca. También Maverick Arturo Sánchez. José Lastiri, desde Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Aristóteles Martínez, te manda también un abrazo. Oscar Guevara, y dice, hoy estamos viviendo con distintos fenómenos naturales, además de otros riesgos. Sin duda, el tema de protección civil toma hoy un papel muy importante, coincido. Saludos, doctor Flores, desde Ciudad de México. Dorje Yalpo, Danzán, también un saludo. Ricardo Uribe, desde la Ciudad Universitaria de UNAM. Adriano Calderoni, un abrazo también. Habla de participación ciudadana, es algo que recién yo más o menos también decía. ¿Qué comentas de la afectación de los ODS? Estamos hablando de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la seguridad nacional con la pandemia. Eso lo dejo ahí flotando. Mario Ruiz, desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, ¿cómo puede influir la gestión integral de riesgos como instrumento o herramienta a la seguridad nacional? Yo te lo puedo repetir porque tenemos muchos acá. El de los ODS creo que es muy interesante y el otro también lo retomamos. Oye, ok. Los 17 objetivos. No, antes de que otra cosa, quiero agradecerle ahí a Marcelo que le permitió el acceso a Alexa Flores, que es mi hija y que la adoro con todo mi corazón. Le mando un beso. Y la Ahí podemos está. ver también, que prenda su cámara. Alexa, No. Alexa, prende tu cámara. Alexa. Ahí está, hola hermosa, hola. Un abrazo desde Argentina. Gracias por la conexión, gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora sí que, ¿qué decía Mario Ruiz? En el orden mundial, los países preponderantes que vieron en riesgo su seguridad nacional con la pandemia, esa es una de las preguntas. Y después la otra está referida a qué comentas de la afectación de los ODS y la seguridad nacional con la pandemia. Los dos están enlazados, ¿no? Si quieres te lo repito. Sí. Desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, ¿cómo puede la gestión integral de riesgo influir como instrumento o herramienta a la seguridad nacional? Respondemos y después vamos a la otra. Ok, bueno,
El doctor Ruiz conoce muy bien el tema del alertamiento, es un referente internacional para los sistemas de alertamiento, el doctor Mario Ruiz. Y esta pregunta, muy interesante, por cierto, nos remite a que si bien consideremos cuáles son las situaciones o las cosas estratégicas de la nación, ¿sí? No solamente un aeropuerto o un puerto o una estación de contenedores son instalaciones estratégicas, o las torres de control o las torres de la Capitanía de Puertos son instalaciones estratégicas. Una instalación estratégica es todo aquello que da algún servicio fundamental para el país, como los ductos los acueductos que utiliza la Comisión Nacional del Agua, o el sistema de manejo acuífero que tengan en cada país. En este caso, en el caso mexicano, es la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, la quien tiene la distribución de la energía eléctrica, y esas son instalaciones estratégicas. O Pemex, por ejemplo, ¿no? Pemex también, o sea, Pemex, por ejemplo, en México, ¿no? El suministro de combustibles, de gas, ayuda, pero... Estamos hablando de la infraestructura de servicios, todas son estratégicas. Exacto. Todas son instalaciones estratégicas, todas. Más que instalaciones estratégicas, las podríamos llamar instalaciones vitales. Ajá. Cuando sucede cuando impacta algún fenómeno perturbador y esto genera un desastre, se ralentiza ese desarrollo por la carencia de estos servicios que debe de proporcionar el Estado, o que el Estado tiene el usufructo o el monopolio para su distribución, ¿sí? Como la energía, el agua, las telecomunicaciones, etcétera. Normalmente, cuando hay un sismo en México, se colapsan las redes sociales, se colapsan las líneas telefónicas, se colapsan muchos servicios que deberían de estar habilitados para precisamente agilizar la comunicación y las labores de respuesta en caso de que este sismo fuera muy fuerte, como nos ha pasado en el 17 y en el 85, que eso retrasó todavía más la respuesta de la ayuda. Bueno, si las Fuerzas Armadas, dentro de sus atribuciones, pueden mantener las instalaciones estratégicas y todavía un poco más allá, mantener las instalaciones vitales o administrar los sistemas de alertamiento, que no se dejaran a un gobierno tan corto, o un gobierno de una municipalidad o de un estado, o que se constituyeran como bienes vitales o como servicios vitales de la nación y los operaran, sería fenomenal. En el caso en México, la Armada de México opera el sistema de alertamiento de tsunamis, ¿sí? Y emite las alertas o los avisos adecuados cuando hay algún sismo en cualquier parte del mundo, especialmente en las costas del Pacífico. Y bueno, da una sensación de credibilidad y de bienestar cuando son operados por las Fuerzas Armadas, insisto, en México. Y con respecto a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, creo que el manejo de cumplir las 169 metas que tienen los 17 objetivos, pues ayudarían mucho a la seguridad nacional, pero más allá de la seguridad nacional, a cumplir con el desarrollo que tiene que tener cada nación. Ahora bien, perdón, Corsario, estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, tiene que haber una participación ciudadana, una buena información de los ODS de la Agenda 2030 y también una revisión de esas metas, porque creo yo que en estos momentos en que tanto cambió el planeta, el mundo, nuestras cosas habituales, habría que como que adaptar un poco más, y eso es una discusión que está empezando, creo yo, porque más o menos lo he escuchado y he participado en algo. ¿Qué te parece? Porque también estamos hablando de todos estos roles interesantes que nos has descrito, pero también tiene que ver el ciudadano, cómo puede el ciudadano colaborar con eso y no dejarlo también a que los demás lo hagan. Absolutamente. Mencionábamos hace un momento que parte de los aspectos de la seguridad nacional es la educación. Y la educación no solamente se refiere
a los temas de las matemáticas o de la lengua o de las ciencias, ¿no? La educación también implica el adquirir civismo, y parte de ese civismo, y más con ahora con el riesgo que tenemos con el cambio climático, es aprender a hacer medidas de preparación, medidas de mitigación, medidas de prevención, y eso pues ya no es la absoluta responsabilidad de la autoridad. Tiene que haber una gobernanza para construir políticas públicas que vayan encaminadas a reducir el riesgo de desastre. De ahí viene en la estrategia internacional para la reducción de desastres, vienen las plataformas global, las regionales, las nacionales y estatales que se deben de hacer, e inclusive hacer plataformas municipales, como lo hicimos aquí el viernes anterior. La participación ciudadana tiene que ser no nada más como una parte del discurso o como una parte de nosotros desde la academia, sino una parte absolutamente activa que se vea reflejada en la creación de estas políticas públicas. Pero más allá de la creación de políticas públicas y de términos académicos, es hacer que la población participe y aprenda lo que puede pasar, que comprenda el riesgo, es decir, materializar las prioridades del marco de Sendai, sobre todo la primera, que es comprender el riesgo de desastre. Oye, vivo al lado de un volcán, bueno, pues el volcán puede hacer erupción. Vivo en una costa que puede recibir impactos de huracanes, bueno, pues tengo que prepararme para eso. Vivo en una zona donde hay gasoductos u oleoductos, pues prepararme para que no vayan a generar algún desastre. Pero definitivamente sí es una responsabilidad de la autoridad hacer que la población en cualquier parte del mundo participe de la generación de medidas y de la adopción de las medidas de prevención, preparación, mitigación y todas ellas. Con respecto a la adecuación de las metas, de los objetivos del desarrollo sostenible, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es absolutamente perfectible todo documento, pero el tema también es que ya no tenemos tiempo para hacerlo. Si bien la pandemia nos vino a desestabilizar en algunos aspectos, sí es necesario que adoptemos las conductas adecuadas para vivir esta nueva realidad, más que nueva normalidad. Es una nueva realidad que tenemos que aprender a manejar. Si ya no es necesario utilizar un vehículo para ir a la oficina o para llevar a los chicos al colegio, pues ya lo hacemos en línea, ¿no? Como estamos ahorita. Y aparte es más fácil el manejo de interacción. Hemos tenido problemas con el internet, por ejemplo, pero son cosas que se pueden subsanar y de una manera muy rápida. Pero sí reduciríamos con mucho temas de contaminación que también pueden generar desastres, por ejemplo, ¿no? Sí, habría que revisarlos. Sí, yo creo que sí. Además, qué interesante todo lo que nos estás mostrando, porque es como un cuadro de situación y como un escenario en el cual el ciudadano no puede estar ausente de ninguna manera. Y esto me remite a algo que también lo hablábamos mucho con el doctor Raimundo Padilla Lozoya, que también él ha hecho una muy buena conceptualización de lo que es la comunicación del riesgo. Si esto no llega a la población como corresponde, con palabras sencillas, claras, no complicadas, y además atendiendo a cada cultura, subcultura, cosmovisión, a las etnias, a lo que piensa cada sector humano, entonces no vamos a tener tanta participación. Como vos bien decías recién, hay que materializar el riesgo, hay que, ¿sabes cómo le llamo? Presentizarlo, hacerlo presente, porque no lo ves, porque va a pasar, no sabemos cuándo, es ver el futuro. Entonces tenemos que hacerlo presente para que puedan tomar responsabilidad las personas. Y muy bien, lo voy a repetir lo que dijiste recién de la educación formal. Si no está en los 3 niveles el tema, tampoco va a haber una percepción más adecuada para cumplir con esa prioridad número 1 del marco de Sendai, comprender el riesgo. Exactamente, pero además hacer que la gente participe no es tan complicado. Ya hay un avance sustancial en los temas de ecología, aunque hay mucha gente que sigue tirando basura. Sin embargo, ya hay una conciencia en las generaciones más jóvenes sobre el tratamiento y el reciclaje,
el reaprovechamiento de recursos y el no desperdiciar agua, ¿no? Y eso mismo podríamos empezar a hacer con la gestión del riesgo de desastres. Saber entender qué es lo que qué es lo que, a lo que estamos expuestos en el territorio y adecuarlo, ¿no? México y Argentina son países grandísimos con una diversidad territorial impresionante. No es lo mismo alguien que vive en Junín que alguien que esquía en Bariloche, ¿no? Bien, parece que conoces Junín y Bariloche. Sí, y no es lo Tienes que venir mismo el a riesgo Mendoza. que alguien tiene en Mendoza al riesgo que alguien que vive en Ushuaia, ¿no? Tengo un excelente amigo que está en Ushuaia y en el texto que publiqué hay fotos de cómo está la fauna marina que tiene un hábitat a 20 metros bajo el mar, cocida literalmente por el sol, por el tema de la capa de ozono en esa región en particular. Entonces sí hay que socializar más la plataforma educativa de la gestión del riesgo, tendiente a los riesgos que nos rodean en determinado lugar para que estemos preparados y podamos cumplir con la estrategia internacional de la reducción de desastres, que es precisamente encaminarnos a la reducción de ese riesgo. Fíjate que en Mendoza hace un año se aprobó un diseño curricular nuevo para la escuela primaria. Varios hemos intervenido ahí y menos mal que se introdujo el término resiliencia, que es algo que también estamos tratando de que no sea mal usado, que sea como corresponde, bien puesto. Entonces hay un apartado que se llama el autocuidado. Entonces, como eje transversal, han colocado muy bien los asesores pedagógicos el tema. Entonces yo estoy muy feliz porque ahí lo colocaron y ya lo están estudiando. Esto vino a lo mejor, la pandemia, a interrumpir algunas cuestiones que ya estaban en la pedagogía presencial, digamos, ¿no? Y hay que adaptarlas ahora a este formato virtual. Eso va a llevar quizás un tiempo, pero no es imposible. Como muy bien decía recién, tenemos una base tecnológica que nos permite también seguir adelante con una, que yo nombré los otros días, una pedagogía de los medios, una pedagogía virtual para poder ir mejor. Yo estoy acostumbrada a dar clase caminando, me desespero lo que tengo que estar sentada. Entonces hay que buscar la forma para poder llegar a la gente y no es imposible. Totalmente de acuerdo contigo, porque ahora nos vas a contar, por favor, cómo fue esta primera plataforma municipal con la que cuenta el estado de Quintana Roo, y yo creo que es la primera en México, ¿no? Si no me equivoco. Hola, me parece que no me escuchaste. ¿Me escuchaste bien? Sí, eso nos dijo Raúl Salazar. Sí, claro. Mira, tuve la oportunidad de estar en la plataforma Global 2017, que fue aquí en Cancún. Sí. Tuve la oportunidad de estar en la plataforma regional en Cartagena de Indias, en Colombia, en 2018. Pues queríamos ir a la Global en 2019, pero no se pudo, y la de Jamaica pues no la cancelaron. No estuviste en la de Chile, no estuviste creo en la de... yo estuve en la de Puerto Vallarta, en la de Panamá y en la de Chile. Muy bien. 7. Bueno, el caso es que, de acuerdo a lo que se maneja en la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, las plataformas pues son los foros que se ocupan para consultar a todos los sectores de la sociedad en términos muy generales. Y si eso se hace de manera global y de manera regional, debería aplicarse de manera nacional, que creo que así está mandatado por la propia estrategia, sí, y de manera estatal o departamental, dependiendo del país. Y pues no ha habido en México alguna nacional ni ninguna estatal. Como ahora estoy yo laborando en el orden gubernamental del municipio, de la municipalidad, creo que el estar con la instrucción de la presidenta municipal de generar las acciones adecuadas para
para reducir el riesgo de desastre, lo más adecuado era manejar la plataforma. Entonces se convocó a los cuerpos colegiados, a los cuerpos voluntarios, a las mismas instancias del ayuntamiento y a la sociedad civil en general para que presentaran propuestas y generar juntos políticas públicas encaminadas a la reducción del riesgo de desastre. Aquí en este jirón del Caribe no solamente impactan huracanes, también hay desastres generados por el hombre y tenemos una extensión de selva bastante grande que puede ser susceptible a incendios forestales. Entonces, en esa preocupación, pues se convocaron a estos sectores de la sociedad para juntos construir cuáles serán las líneas a seguir y la implementación, el cambiar el marco regulatorio, contar con registros de los grupos voluntarios, cuáles serían las adecuaciones que habría que hacer dentro del sistema municipal de protección civil y pues de esto estaremos dando cuenta obviamente a la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre y se está generando, se está analizando toda la información que se recibió en la plataforma para poder sobre todo dar cuenta a la sociedad de lo que hicimos y generar también la participación ciudadana. Y lo que comentábamos hace un momento, esto es parte de lo que se tiene que hacer de la participación social. No necesariamente salir a dar flyers o volantes o información de papel de mano en mano, sino generar las estrategias también para que la gente pueda acceder más rápido a la información y sepa qué hacer en cada uno de los procesos de la gestión de riesgo de desastre. Claro, cuando hablamos de tomar decisiones informadas. Tomar decisiones informadas cuando me han informado y cuando yo me informé. Y cuando tengo ya el dato y cuando yo ya sé qué hacer, más o menos, porque tengo una responsabilidad sobre mi vida. Lo tendrá el gobierno, pero yo tengo sobre la mía también, sobre mi familia, sobre mis vecinos. Entonces se va generando como eslabones, ¿verdad? Que se van concatenando para poder llegar a un conocimiento y una acción. Porque no puede quedar, como dijiste recién, lo voy a retomar, en papeles, en afiches, en anuncios. Mira, acá donde yo estoy trabajando ahora está lleno, pero lleno de afiches, de manuales, de guías, de varios países que yo he traído y de acá también. Eso no cambia una actitud. Una actitud y una conducta la cambia la propia persona cuando está motivada, cuando está impulsada y cuando tiene el dato. Y eso está perfecto, debe ser así. Volvemos a la comunicación del riesgo y volvemos a una sociedad bien informada para tomar buenas decisiones. Ay, pero se nos está pasando el tiempo, no importa, porque esto es tan hermoso y tan interesante que nos van a regalar algo a lo mejor por ahí. Nosotros sigamos porque esto tiene que ver con la seguridad. Entonces, es interesantísimo cómo lo has asociado, Rosario, muy bien asociado la gestión integral de riesgo, de reducción de riesgo de desastres y también la seguridad. Vamos de la seguridad nacional. Ahora en este momento que se ha creado esta plataforma, estamos hablando de una seguridad local, de un gobierno local, que luego se extenderá, ¿verdad? Sí, claro, te decía hace un momento que hay que establecer cuáles son los parámetros de nuestra seguridad en el entendido del concepto de seguridad que es libre de amenazas, de cualquier tipo de amenazas, tanto de la municipalidad como del Estado, como de la nación, la región y el mundo en general. Exacto. Eso es súper interesante porque acá tenemos también Javier Gallardo, el Senapred, a través de la ENAPROC, viró su promoción hacia la sociedad, promoviendo en este último simulacro nacional que ustedes tuvieron para que las familias participaran con un plan familiar preventivo. Sobre esto, a lo mejor puedes comentar algo interesante. Esa es una iniciativa que tiene muchos años y qué bueno que lo mencionaron porque debe de existir un documento en cada familia, de cada núcleo familiar, de que es un plan familiar de protección civil. Es decir, por dónde voy a salir si pasa algo, cuáles son los riesgos que están ubicados cerca de mi casa, a dónde voy a ir, a dónde me voy a concentrar, a qué números voy a llamar,
con quién me voy a juntar en el caso de que estemos unos en el trabajo, otros en la escuela. Ese es el plan familiar de protección civil, y analizar qué riesgos tengo dentro del hogar y alrededor de la casa. Es muy sencillo y bueno, en internet podemos aprender muchísimo de ello. Hay muchos modelos para poderlos hacer. Sin embargo, no solamente es el plan familiar de protección civil, y muchas veces los que nos dedicamos o los que somos titulares o coordinadores de unidades de protección civil, no nos vamos más allá de lo que es la municipalidad. Aquí varios municipios tienen en sus formas de gobierno, tienen presidencias auxiliares, o tienen alcaldías, o tienen delegaciones o inspectorías. Hay que ir hasta allá y hacer que la comunidad o las rancherías o las comunidades de pescadores o las comunidades de pastoreo o de campesinos, según sea el lugar, puedan construir su mapa de riesgos para poder establecer cuáles son sus riesgos y cómo los van a reducir, cómo van a trabajar con esos riesgos. No solamente se trata de hacer gestión de riesgos con los empresarios en las tiendas departamentales, con los hoteleros, no. Si queremos que esto permee, si queremos que esto realmente sea del conocimiento de la población y queremos cumplir con la primera prioridad del marco de Sendai, tenemos que meternos hasta en el caso de aquí de Solidaridad, pues entrar hasta la selva, hasta la comunidad de San Carlos y ver las rancherías que hay allá, cuánta gente vive allá, cómo puede protegerse ante un huracán, cuáles son sus vías de salida en caso de un incendio forestal, cómo voy a trasladar a una persona, aunque no es un desastre, pero sí es muy grave, a una persona que se haya lastimado, que esté sangrando, hasta un hospital. Sí, ese es el tipo de manejos en los que nos tenemos que centrar y hacer partícipes hasta ese nivel de población, no me refiero a nivel de ningún estrato, sino hasta ese nivel de demarcación de la población, donde tiene que llegar el titular de una unidad de protección civil. Es un excelente trabajo, y yo creo también en que esas personas, porque una vez hicimos un trabajo muy lindo con la comunidad hace unos años, y la propia comunidad nos daba información de hechos pasados, de desastres que habían vivido. Acá hemos tenido varios, no solamente los sísmicos, sino que era uno muy importante que murió mucha gente, fue un aluvión, una lluvia intensa en la precordillera, bajó todo el agua, entonces se acordaban y nos daban datos muy interesantes que nosotros no teníamos. Entonces, eso también es incorporar, ¿no?, la memoria colectiva, aquello que contó el abuelo o aquello que supo el vecino. Entonces, le van dando a uno una información tan rica que realmente no se puede dejar de lado jamás a la gente. La gente, es el momento de la gente, es el momento de las personas, estar con ellos. Corsario, se nos está acabando el tiempo y lo siento tremendamente porque me están diciendo que cierre y yo no quisiera cerrar. Lo que sí quiero es invitarte de nuevo para que estemos otra vez juntos, porque si te parece, ¿no?, creo que nos han quedado muchos temas sin explicar y a lo mejor lo que podemos hacer es en otra emisión responder varias preguntas que tenemos acá. Bueno, yo te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros, realmente ha sido algo estupendo. Yo he aprendido mucho y cuando uno aprende, bueno, de otras personas no sé, impregnadas de lo que es la seguridad humana, lo que es el respeto a la vida, como el maestro César Orlando Flores Sánchez, que hoy estuvo con nosotros, y te agradezco muchísimo, Corsario, pero no sé, lo voy a decir 1000 veces, 1000 veces. Queremos hacer un pequeño reconocimiento, pero que está lleno de afecto y lleno de agradecimiento. Ya después lo vamos a mandar o a tu correo o a tu WhatsApp, y reiterar que acá nos estuvo acompañando desde México Héctor Paz Díaz, Eric Álvarez, que tenemos que agradecer a todos los auspicios. Muchas gracias, Marcelo Piatti, por operar desde Mendoza. Y bueno, nos vamos a estar encontrando pronto en otra emisión de Epicentro Argentina. Ojalá que sea contigo, Corsario. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ha sido realmente esclarecedor,
pero nos hemos quedado con gusto a poco, como decimos acá. Tenemos que seguir, ¿eh? Tenemos que seguir. Bueno, muchísimas gracias y una felicitación inmensa por las distinciones, los premios y también por esa plataforma que va a dar mucho que hablar. Como bien decías, va a ser también auspiciado por la Oficina de Reducción de Desastres de Naciones Unidas. Un abrazo para todos, muchas gracias a los que han participado, los esperamos dentro de 15 días. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.